Bueno, el presidente efectivamente declaró, los que dicen que hay que salir ya de la cuarentena sepan que sería llevar a la muerte a miles de argentinos. A ver, tal vez el presidente está enojado porque ve que hay algunos sectores que no son la oposición realmente gobernante, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Corrientes, todos integrantes del PRO o del radicalismo, de Juntos por el Cambio, que tienen que gobernar, además de muchos intendentes, intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, el de Lanús Grindetti, Jorge Macri, que suele visitar Olivos asiduamente y hablar con Alberto Fernández, con el presidente, el intendente de Vicente López. Es decir, esa oposición es una oposición que está gobernando distintos distritos y que está muy cauta y en algunos casos con muchos cuidados en la apertura y el manejo de la cuarentena. Pero es cierto que hay sectores de la oposición, ya sea o de Juntos por el Cambio, o sectores más opositores y anti-kirchneristas en redes sociales o en algún otro tipo de foros, que vienen con la idea de desafiar, abrir todo, vamos para adelante, se terminó el tema de la cuarentena. Y eso genera este tipo de declaraciones del presidente, donde por un lado trasunta evidentemente enojo, pero por otro lado está revelando el dilema que tiene en este momento tanto el gobierno nacional como, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se acaban de ir hace un rato Rodríguez Larreta y Diego Santilli de una reunión que tuvieron en Olivos con el presidente. Y efectivamente el dilema es: la cuarentena ha sido exitosa en términos de aplanar la curva de contagios, en términos de que la Argentina en estos 2 meses haya tenido mucho menos muertos que otros países que no tomaron medidas prematuras, pero además ha sido exitosa en términos de que un país como la Argentina no haya visto desbordado su sistema de salud y se haya podido organizar para ir viendo después cómo se van atendiendo los distintos casos. Es decir, la Argentina no es Inglaterra, la Argentina no es España, no es Italia, obviamente no es Estados Unidos ni Suecia, es un país que tiene un sistema de salud muy débil respecto a esos países desarrollados, y además tiene un andamiaje institucional y social totalmente distinto. Argentina tiene 40% de pobres. Entonces, en ese esquema, lo que enfrenta ahora el gobierno, y también, por ejemplo, Larreta fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que son los focos de mayores contagios y mayor preocupación en este momento, es el dilema entre ir abriendo, y de esto se va a hablar ahora y lo vamos a contar en el programa, en la cuarentena de salida progresiva, ir lentamente abriendo algunos sectores para que a la cuarentena, como venía hasta ahora, no se la desborde la realidad. Es decir, evidentemente, venimos contando en este programa, creo que más que en ningún otro programa, lo que está sucediendo con los indicadores económicos, el derrumbe de la economía, la falta y la tardanza en la asistencia por parte del Estado a las pymes, a los monotributistas, a los autónomos, y eso ha generado mucha tensión social y muchos problemas respecto a cómo se llega a las distintas fases de la cuarentena. Hay, si se quiere, una cuarentena que se va desbordando en la calle si el gobierno no toma el liderazgo de ir planteando una salida medianamente ordenada de la cuarentena. Es decir, si no se plantea un esquema donde efectivamente se pueda saber qué sectores económicos van a ir teniendo algún tipo de salida, algún tipo de aire en los próximos días o en las próximas semanas. Bueno, en un ratito vamos a contar efectivamente cuáles son los sectores que pueden ir gradualmente liberándose, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que son los sectores más conflictivos. Ahora, más allá de que efectivamente se necesita empezar a pasar a una nueva fase de la cuarentena donde vos vas abriendo gradualmente, es cierto lo que dice el presidente: cuanto más abra, cuanto más circule la gente en la calle, cuantos más contagios haya, y en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, hay mucha preocupación respecto a los barrios más carenciados, las villas donde ya ha entrado
con muchos casos de contagio del coronavirus, más fallecidos va a haber. Es decir, la Argentina no va a poder mantener una curva de fallecidos si efectivamente se incrementan los contagios, sobre todo en el área metropolitana.